buenas, ya estamos otra vez aquí, esta vez con otro consejo aprendizaje de Marta y Francois. Acordaos, somos entrenadores personales y asesores en nutrición, y ahora vamos a ir al tema de la nutrición. Os expliqué varias cosas sobre la proteína y ahora os voy a explicar varias cosas sobre los hidratos de carbono. El otro día me preguntaron por la calle, una conocida, que si los carbohidratos y los hidratos de carbono eran lo mismo. Básicamente son los mismos, hidratos de carbono, carbohidratos, carbos, como lo he oído el otro día, glúcidos, azúcares, prácticamente es lo mismo. Estamos hablando del segundo o otro de los tres macronutrientes del cuerpo humano. Acordaos, proteínas, hidratos de carbono y grasas, que se llaman macronutrientes porque el cuerpo los necesita en cantidades macro, en cantidades grandes. Bien, entonces, lo importante de los hidratos de carbono es que no todos tienen la misma velocidad de absorción por el cuerpo. Existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. La diferencia, mira, básicamente es la velocidad con la cual se asimilan por el cuerpo. Esto se encarga el páncreas, que segrega insulina para bajarla, ¿vale? Pero a mí me gusta explicarla de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Para que se entienda. Carbohidratos simples. Carbohidratos simples son los que fácilmente se acumulan por aquí, por aquí, por aquí, básicamente donde no nos gusta. Y los carbohidratos complejos son los que se acumulan con mayor dificultad porque tardan más en digerirse. ¿Sí? Así es muy sencillo. Entonces, ¿cuáles creéis que sean los hidratos de carbono más interesantes para el cuerpo? Pues seguramente los hidratos de carbono complejos, tales como los presentes en la fruta, en ciertas frutas, ¿no? En las verduras, más en los productos integrales que los no integrales, ¿sí? Básicamente frutas y verduras y productos integrales son los que necesitamos en mayor proporción. Básicamente, más o menos, al final siempre hay que hacer un estudio de la persona, pero aproximadamente el 60% de nuestra dieta tiene que venir de los hidratos de carbono, principalmente complejos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante también que tendemos a demonizar ciertos hidratos de carbono, los llamados simples, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas contadas ocasiones harían falta también los hidratos de carbono simples, o incluso una combinación de simples y complejos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, después de hacer ejercicio aeróbico, por ejemplo, necesitaríamos llenar los depósitos de hidratos de carbono, de glucógeno, pero vamos a dejar los hidratos de carbono, los depósitos energéticos necesitaríamos llenarlos de inmediato. Entonces, si necesitamos llenarlos de inmediato, después de hacer ejercicio, sería conveniente un aporte, una porción de hidratos de carbono simples, ¿sí? Así como muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, ciertos momentos de una carrera, por ejemplo, a lo mejor nos haría falta también un poquito de hidratos de carbono simples con complejos. Inclusive en deportes que necesitarán una cantidad de energía rápida, como unos 100 metros lisos, por ejemplo, ¿vale? Y el resto del día, hidratos de carbono complejos. Frutas, verduras, con todo lo que eso conviene de aporte de vitaminas y todo. ¿Vale? Dicho esto, ya tenemos las proteínas y los hidratos de carbono. ¿En qué proporción? Dependerá, ya hemos dicho que es 60%, pero también dependerá de nuestra actividad y del momento del día. Hay gente por ahí que dice, yo como siempre doy mi opinión, por ejemplo, que da igual cuando comas los alimentos, como los hidratos, las proteínas, siempre y cuando comas las que te hagan falta. Mi opinión es que tú necesitarías más hidratos de carbono contra más energía necesitas. ¿Quiere decir esto? Que por la mañana, si nos vamos a trabajar o a hacer ejercicio o tal, necesitaríamos más hidratos de carbono.
Conforme va pasando el día, necesitaremos menos hidratos de carbono, terminamos de trabajar, pam, nos sentamos a ver Netflix, por ejemplo, ahí necesitaríamos menos hidratos de carbono. Terminamos la película o la serie de Netflix, nos vamos a la cama y prácticamente los hidratos de carbono que necesitaríamos serían los mínimos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir. Si algo se me escapa, solo tienes que ir abajo en comentarios y preguntármelo, hacerme un comentario y lo que quieras que te explique, no has entendido o necesitas alguna aclaración, lo preguntamos y o te contesto o volvemos a grabar otro vídeo para ayudaros. Acordaos, desde Marty Francois lo único que queremos es que tengáis una vida activa y saludable, física y mentalmente. Muchas gracias.